efectivo, no, mi cuenta de efectivo. La compañía tiene una política de crédito de 30 días y le da un saldo de 251.5 millones y un inventario de 45 días, que significa que el inventario rota cada 45 días y eso representa tener en stock en bodega 410 millones de dólares. Con ese capital, esa política inicial que tiene la compañía, tiene un activo circulante de 691.5 millones de dólares. Ahora, la compañía quiere optar por una política relajada. ¿Qué significa una política relajada? Que la compañía no va a exigir al cliente el cobro, ¿no? Sino que va a esperar que el cliente pague por voluntad propia. Esa política relajada va a hacer que la gente, que otros clientes o el cliente de mis competidores vea que tenga esa política, ¿ya? Y quiera comprarme, venga a mi empresa, ¿no? Hace que las ventas crezcan. Esa política relajada va a hacer que las ventas crezcan. Entonces, pero mi cuenta por cobrar va a aumentar. Entonces digo, mi cuenta por cobrar aumenta de 30 a 45 días. ¿Ya? Aumentar mis ventas va a aumentar mi inventario porque yo tengo que tener más stock en bodega y la rotación de inventario pasa de 45 a 60 días. Como va a aumentar la operación de negocio, entonces significa que yo necesito tener más dinero en efectivo para cubrir la operación de negocio y digo que pasa de 3 a 6 días. ¿Okay? Entonces, con eso yo tengo, ¿cómo sale este nuevo saldo? Este nuevo saldo sale de la siguiente manera. Divido mi saldo de la cuenta para la política inicial, ¿no? Entonces, y eso lo multiplico luego para los días de la nueva política. Ya, entonces dice que el efectivo pasa de 30 millones a 60 millones. Y así hago con cada uno de las cuentas. Entonces, ¿qué hace aquí? Que mis cuentas, mi activo corriente, pase de 691.5 millones a 983.9 millones. Eso va a tener un incremento, ¿ya?, de activos circulantes de 292.4 millones. Ahora, esa es la nueva política de capital de trabajo. O sea, dependiendo de la política que yo opte, va a aumentar mi capital de trabajo, ¿no? Ahora, ese incremento de capital de trabajo tengo que ver cómo lo voy a financiar. Con un financiamiento de corto plazo o con un financiamiento de largo plazo. Cuando yo tengo un financiamiento a corto plazo, significa que voy a financiar con una cuenta con bancos, ¿ya? Y mi activo circulante pasa, perdón, el pasivo circulante pasa de 309 millones a 611.4 millones. Si yo saco el capital de trabajo, me va a salir un capital de trabajo neto positivo igual, ¿no? Porque todo ese incremento lo estoy financiando a corto plazo. Pero acuérdense que el capital de trabajo positivo, mientras más grande sea, me va a permitir crecer, tener un crecimiento más en la operación de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi capital de trabajo? ¿Ya? Perdón, mi capital de trabajo neto positivo. Entonces tengo que financiar ese incremento del activo circulante con pasivo a largo plazo. Entonces, ¿qué yo digo? Aquí voy a poner 0. Y lo voy a poner a largo plazo. Entonces, cuando lo pongo a largo plazo, mi pasivo corriente no cambia. Se permanece igual, ¿no? Entonces, capital de trabajo, ¿qué sucede? Pasa de 372.5, que es capital de trabajo neto positivo, a 664.9 millones de dólares. ¿Qué significa? Que la compañía tiene más dinero para seguir creciendo la operación de negocio, ¿no?
al que crezca la operación de negocio. Ok, entonces, esa es la parte de financiamiento. Okay. Entonces, eso es la política de capital de trabajo y la política de financiamiento que está acá abajo, ¿no? Para yo crecer mi capital de trabajo neto, tengo que tener una política de financiamiento a largo plazo. Porque si lo pongo a corto plazo, no me va a crecer mi capital de trabajo, ¿no? Va a ser igual. Entonces yo necesito tener capital de trabajo, ya, más capital de trabajo para crecer la operación de negocio. Okay. Si yo lo quiero... Disculpe la interrupción. ¿De dónde sale el valor de 6, o sea, el valor como tal de 664? Por la fórmula que me dice aquí. O sea, yo opto la fórmula de aquí. O sea, mi activo corriente sería en este caso considerando los 983. Ya. Exactamente, sí. Ya. ¿Y por qué me varía el valor? Por los 292. ¿Por qué? Porque este excedente de circulante lo estoy financiando con pasivo a largo plazo. ¿Sí se dan O sea, cuenta? ya no sería 309.000, sino 292. Sí, es el excedente de activo circulante. Que si yo lo quiero poner, voy a poner todo esto aquí igualito como para que vea cómo se incrementa. Poner todo el balance para... Se dan cuenta que aquí el balance cuadra, ¿no? Ok. ¿Qué hice yo aquí para aumentar mi capital de trabajo neto positivo? Dice que esta diferencia, este incremento neto, el incremento neto, que es 292.4 millones, lo financia a largo plazo. Ya voy a ponerlo aquí para que tenga más claro. Entonces, esto lo voy a financiar a largo plazo. Cuando yo hago eso, significa que mi capital de trabajo aumenta, ya, el capital de trabajo neto positivo aumenta, porque es un dinero que lo estoy financiando a largo plazo y va a tenerlo para varios periodos de la operación del negocio, para varios años, en otras palabras, ¿no? Si yo esto lo hago, si digo esto no lo quiero financiar a largo plazo, sino a corto plazo, entonces va a mantener el mismo capital de trabajo neto positivo. Si ustedes se dan cuenta aquí, mantiene lo mismo, ¿ya? Entonces no hay un crecimiento de ese capital de trabajo neto positivo. Y yo como compañía necesito incrementar. Entonces lo más lógico que opte por una política de financiamiento a largo plazo. Entonces, cuando hago esto a largo plazo, entonces ahí se incrementa el capital de trabajo. ¿Ya? Se incrementa a 664.9 millones de capital de trabajo neto positivo. Eso me va a permitir que la compañía crezca, ¿no? Que vaya creciendo. ¿Okay? Ahora, vamos aquí a aplicar un ejemplo sencillo, un ejemplo personal, que son errores que cometemos los administradores, los dueños de empresas, como a nivel personal, son errores que cometemos, errores financieros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error financiero? Es cuando yo financio, ¿ya? Activo a largo plazo, lo
financio con pasivo a corto plazo. Ese error financiero que cometemos, tanto en compañía como a título personal, ¿ya?, hace que mi capital de trabajo positivo yo lo convierta en un capital de trabajo neto negativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a hacer el escenario de que usted tiene un ingreso de $1000, ¿ya? Tiene un gastos o ingresos de $700. ¿Okay? Si yo le resto de mis ingresos los gastos, me va a quedar un saldo de $300. ¿Ya? Saldo efectivo. Yo le pregunto, ese saldo, en función a lo que estamos viendo, ¿es un capital de trabajo neto positivo o negativo? A ver. Positivo, ¿no? Exactamente. Es un capital de trabajo neto positivo. ¿Por qué? Porque mis ingresos son mayores que mis egresos, ¿no? Ok. Con este escenario, que es un escenario, vamos a poner actual, ¿ya? Usted va a tener un saldo, un capital de trabajo neto positivo. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer el escenario de que usted va a adquirir un vehículo y de ahí ya viene el error financiero, ¿no? Entonces voy a comprar un vehículo. Esa compra de vehículo, vamos a poner aquí el monto del vehículo, el plazo de financiamiento, ¿no? Okay. Y vamos a poner aquí mis pagos. Voy a poner aquí dividido. Y mis pagos mensuales. Ok, entonces yo aquí tengo dos opciones, ¿no?, de los pagos mensuales: financiarlo a largo plazo o financiarlo a corto plazo. El error financiero es que usted lo financie a corto plazo. Entonces vamos a hacer el escenario que usted tiene un financiamiento a corto plazo aquí. Entonces digo, el vehículo a mí me cuesta $10,000, ¿ya? Y lo estoy financiando a 12 meses, pongámosle 24 meses, ¿ok? O siendo agresivo, 12 meses. Entonces mi pago mensual, aquí no vamos a asumir costos financieros ni nada de eso, ¿no?
Para hacerlo sencillo, lo vamos a hacer como que se paga capital. Ok, entonces digo, mi pago mensual va a ser de $833.23, ¿no? Ok, entonces en el escenario a corto plazo, la parte de arriba es igual. Acuérdense que yo aquí tengo un capital de trabajo neto positivo, ¿no? Ahora ese capital de trabajo neto le resto los pagos mensuales del vehículo, ¿no? Que para el ejercicio es 833. ¿Okay? Listo. Y sale como resultado mi saldo de efectivo, mi nuevo saldo de efectivo. Para el ejercicio, si yo le resto el saldo de arriba, le resto los pagos del mensual de vehículo, entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Aquí he transformado mi capital neto de trabajo positivo a un capital de trabajo neto negativo, ¿no? O sea, está empeorando la situación de la finanza o del flujo personal, ¿no? Ok, entonces, por eso leo, cuando usted quiere financiar activo de largo plazo con pasivo a corto plazo, usted está afectando al capital de trabajo, ¿no? Y posiblemente usted tenía un capital de trabajo neto positivo, lo transforme a negativo, ¿no? Como está el ejercicio aquí. Entonces, ¿cuál es lo lógico en la parte financiera de este ejercicio? Es que yo lo financie a largo plazo, ¿ya? Necesito financiarlo a largo plazo. Entonces, cuando yo hago eso, todo este escenario es igual ¿okay? Y acá el financiamiento lo va a hacer a largo plazo. Cuando es largo plazo significa que esos $10,000 que voy a comprar el vehículo los voy a financiar a 60 meses. Entonces mis pagos mensuales pasa de 833 pasa a un pago mensual de 166.7 dólares, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ese va a ser mi nuevo pago mensual del vehículo. ¿Okay? Y al capital de trabajo de arriba, al saldo de efectivo de arriba, le resto los pagos mensuales y me sale un capital de trabajo neto positivo. ¿Qué significa esto? Que la compañía, con este financiamiento a largo plazo, todavía mantiene un capital de trabajo neto positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica de financiamiento de un activo a largo plazo, ¿no? Con pasivo a largo plazo. Cuando usted hace con pasivo a corto plazo, va a afectar su capital de trabajo. Y cuando afecta su capital de trabajo, significa que usted no va a tener dinero para la operación del negocio. O sea, en otras palabras, su negocio se estanca, ¿ya? Se va a estancar o va a limitar el crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, esa es la política de financiamiento. Entonces, si usted quiere tener capital de trabajo suficiente, ¿ya? Entonces tiene que financiarlo a largo plazo. Eso es lo más lógico, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver ya un ejercicio de manzana, ¿no? Entonces vamos a hacer un escenario, ¿ya? De que usted tiene un efectivo de $20.
100. Ya, $20. Ok. Si usted se quiere poner un negocio de vender manzana, entonces usted dice, ok, cada caja de manzana vale $10 en el mercado. Ok, entonces usted, si vale $10 y quiero meterme al negocio de manzana, entonces ¿cuántas cajas de manzana puedo comprar? A ver. ¿Mandé? No le escuché. ¿Puedes repetir? Si cada caja vale 10, puedo comprar solo 2 cajas. 2 cajas, ¿no? Entonces puedo comprar 2 cajas. Entonces, aquí como voy a comprar las cajas de manzana, entonces ya el efectivo es 0. Yo le pregunto, esos $20, ¿a dónde pasan si ya tengo 0 efectivo? Va a pasar ¿a qué cuenta pasa eso? No por cobrar. Mande, no, si estoy No. comprando cajas de manzana. Se va el efectivo, ya tengo 0 efectivo. A inventario. Exactamente, a un inventario, ¿no? Entonces, esos $20 pasa a formar a inventario. Entonces aquí yo en inventario tengo $20. ¿Ok? Entonces hasta ahí está todo. Aquí inventario sería 0. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el escenario que ya voy a vender esa manzana. Entonces, y cada caja de manzana la puedo vender a $20. Como aquí tengo 2 cajas, acuérdense que aquí era 2 cajas, ¿ya? Y la puedo vender $20 y la vendo al contado, ¿cuánto voy a tener efectivo? 40. $40, ¿no? ¿Y cuánto voy a tener de inventario? 0. 0. Listo, hasta ahí estamos, ¿no? Como yo he aumentado el efectivo, he aumentado el capital de trabajo aquí, ¿no? Mi capital de trabajo de 20 lo he aumentado en 40, ¿ya? Si quiero repetir una nueva operación de operativo, ¿ya? Un nuevo, digamos, ciclo operativo, que le podemos llamar esto, ¿cuántas cajas de manzana puedo comprar dado que el precio no ha variado? 4. 4 cajas de manzana, entonces aquí va a ser 0 y esos $40 van a pasar al inventario y aquí en unidades, en cajas de manzana, voy a tener 4 cajas de manzana. 4 cajas de manzana. Si se dan cuenta cómo el capital de trabajo me permite aumentar la operación del negocio, ¿no? Y si yo ejecuto la venta, entonces asumiendo que nuevamente cada caja de manzana puedo venderlo en $20, ¿cuánto voy a tener de efectivo? 80. 80. Y acá va a ser 0 de inventario. Entonces, de esa manera es un ejemplo sencillo de cómo el capital de trabajo me permite aumentar la operación del negocio. Aquí lo estamos viendo simplemente en una empresa comercial, ¿no? Donde compro y vendo. ¿Ok? En la parte industrial ya es un poquito más denso, pero es el mismo criterio. Entonces, ¿qué significa? Que el capital de trabajo, mientras más crezca, me va a permitir crecer la operación del negocio. O sea, es un círculo virtuoso, ¿no? De que voy a generar más venta, voy a generar más flujo y de esa forma mi operación de negocio aumenta, ¿ya? Pero ¿qué sucede si yo resto mi capital de trabajo? ¿Ya? Lo resto, ya hagamos el escenario, aquí pongámosle de un capital, crecimiento del capital de trabajo. Aquí el escenario de crecimiento. Vamos acá al escenario de que yo decrezco de crecimiento de capital de trabajo. Ok.
Vamos a optar con este aquí. Todo esto hasta aquí está chévere. Hasta aquí vamos a poner. Ok. Miren, cuando yo tengo esto aquí, ya aquí he aumentado mi capital de trabajo y cada vez que aumento mi capital de trabajo, aumenta la operación de negocio, ¿no? Aquí vemos cómo la operación de negocio ha ido creciendo, ¿no? De 2 cajas de manzana puedo llegar a 4 cajas de manzana. Vamos a ponerle este escenario, ¿ya? 4 cajas de manzana, ¿no? Ok. Si yo hago esto, llego hasta aquí, hasta la compra de caja de manzana, aquí puedo comprar 4 cajas de manzana. Pues vamos a hacer el escenario que no compro caja de manzana y digo, ¿sabes qué? Con esos $40 yo puedo comprar, hágame el escenario, me voy a comprar un vehículo, digamos. ¿Ok? Entonces, entro a la cuenta de vehículo, ¿ya? Y ese vehículo me cuesta, ya no, esto no pasa a inventario, sino que estos $40, ¿ya? 30 me cuesta el vehículo, entonces pasa el vehículo $30 y me queda un saldo de $10 de efectivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa parte de que yo no destiné ese flujo, ese efectivo para la operación del negocio, sino para la compra de un vehículo, ¿ya? Aquí voy a comprar compra de activo fijo, pongámosle aquí, ¿ya? Para explicarle bien aquí, compra de inventario. Entonces, cuando yo destino dinero para activo a largo plazo, lo estoy pagando a contado, ¿ya? Entonces me resta mi capital de trabajo, ¿no? Y eso resta la operación del negocio, ya lo vamos a ver. Si yo tengo 10 cajas, $10, ahora le digo, ¿cuánto puedo comprar de manzana? Solo una caja. Solamente una caja, ¿no? Entonces voy a comprar inventario $10 y eso representa una caja, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho yo aquí? He disminuido la operación del negocio, ¿ya? Entonces, aquí puede haber crecido a 4 cajas de manzana y apenas estoy comprando una caja, o sea, estoy comprando menos de lo anterior. Entonces, ese efectivo que lo utilicé para un activo a largo plazo me ha restado capacidad operativa del negocio. O sea, el negocio se estanca o decrece. Para este escenario está decreciendo, ¿no? De 2 cajas a una caja, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que saber bien dónde voy a destinar ese dinero, ¿no? Si ese dinero lo voy a destinar a compra de activos fijos, entonces me resta capacidad operativa del negocio. Entonces, ese es el concepto de capital de trabajo, ¿ya? Neto positivo, ¿no? Ok, entonces una vez que ya vimos este ejemplo, nos vamos a la diapositiva. Y vamos con el criterio aquí de la política capital de trabajo. Okay. Yo tengo la política de capital de trabajo y la política de financiamiento. Vamos adelante. Denme un ratito, esto lo voy a ver más adelante. Ok, vamos directamente a la política.
En la política de capital de trabajo es una política de inversión. Ya cuando yo aumento mi capital de trabajo es la inversión que está haciendo la compañía en las cuentas que conforman el capital de trabajo. Acuérdense que en la cuenta de efectivo, la cuenta por cobrar y la cuenta de inventario, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuál es mi política de inversión y posteriormente cuál es mi política de financiamiento de ese capital de trabajo, ¿no? Entonces tengo dos preguntas básicas. ¿Cuál es el nivel apropiado de los activos circulantes, tanto en el nivel de las cuentas por cobrar y las cuentas por totales como en las cuentas específicas? Y la otra pregunta es cómo deberían financiarse los activos circulantes. ¿Ok? Entonces, yo tengo la política de inversión en los activos circulantes. Tengo tres tipos de política: relajada, restringida y moderada, ¿no? ¿Qué es la política relajada? Se dice que la política relajada se tiene grandes cantidades de activos circulantes, ¿ya? Y normalmente las ventas son estimuladas por una política liberal de crédito que da como resultado un alto nivel de cuentas por cobrar. O sea, en la política relajada se dice que yo voy a tener una política liberal de crédito, o sea, voy a aumentar el crédito a mi cliente y tras eso no le voy a exigir que me pague, sino voy a esperar que el cliente me pague. Entonces, es una política relajada. Esa política relajada, ¿qué efecto positivo tiene? Tiene un efecto positivo de que la venta vaya a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cliente, ¿ya? Por ejemplo, si yo le vendo a usted a 30 días y mi competidor le vende a un crédito de 60 días, lo más lógico es que usted se vaya hacia el competidor porque tiene un crédito mayor. El competidor ha optado por una política relajada, incrementar el crédito de las ventas, ¿no? De las cuentas por cobrar. Entonces, por ende, usted se va a ir a su competidor, al competidor, ¿no? Entonces, eso hace que aumente las ventas. Al aumentar las ventas, aumenta el inventario porque yo necesito tener más inventario en bodega. Entonces, necesito tener una inversión para los inventarios, una inversión para las cuentas por cobrar. Y como aumenta mi operación de negocio, entonces el efectivo que tengo que tener disponible va a aumentar también, porque mi operación aumentó. ¿Ya? Entonces, esa es la política relajada. La política restringida es la contrapartida, es lo contrario de la política relajada. Es decir, que si yo estoy dando 45 días a mi cliente, de que a mañana le digo, ¿sabe qué? Ya no voy a dar crédito de 45 días, sino de 30 días. Voy a achicar el crédito de mi cliente. Eso como efecto va a tener que la venta disminuya. ¿Por qué? Porque si yo reduzco a mi cliente el crédito, ¿ya? El cliente va a buscar a otros proveedores, para que tenga una política más amplia, ¿no? O sea, una política más relajada. Entonces la venta disminuye, mis necesidades para las cuentas, para el activo corriente va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a bajar las cuentas por cobrar. Al bajar la venta ya no necesito tener tanto stock en bodega, el inventario baja. Al bajar la operación de negocio ya no necesito tener tanto efectivo disponible, ¿ya? Entonces el activo corriente va a bajar, ¿no? Ese es un efecto positivo. ¿Por qué? Porque no voy a tener tanto inversión que hacer en los activos circulantes. Entonces esa es la política restringida. La política moderada está entre los dos. No ser tan relajado ni no ser tan restringido. Entonces me pongo en el medio, ¿ya? Que normalmente es la mejor política, ¿no? Estar en una política moderada, o sea, en el medio. Ni tan relajada ni tan restringida, entonces me pongo en el medio. Eso es la política óptima que se podría decir, ¿no? Entonces estas son las tres políticas
de inversión de activos circulantes. ¿Okay? Si nosotros lo queremos ver gráficamente, podemos ver que la relajada, ¿ya?, va a aumentar el activo circulante. Si usted ve, mientras más relajado esté, más va a aumentar mi activo circulante. ¿Ok? Pero a su vez va a aumentar, ¿qué cosa? Las ventas, ¿no? Va a aumentar las ventas. Si yo voy a tener una política restringida, usted se va a dar cuenta que los activos circulantes va a disminuir, ya disminuye el activo circulante, pero a su vez las ventas disminuyen, ¿no? Y la política moderada está entre la relajada y la restringida, está aquí, ¿no? Entonces lo ideal es optar por una política moderada. Pero si usted quiere incrementar sus ventas, quiere incentivar las ventas, entonces lo más lógico es que quiera tener una política relajada. Pues si usted quiere disminuir la inversión en los activos corrientes, o sea que mi activo corriente sea cada vez menor, entonces lo más lógico es que tenga una política de inversión de activos circulantes restringida, ¿no? Una política restringida. ¿Okay? Entonces gráficamente aquí se presentan las tres políticas, ¿no? Relajada, moderada y restringida. ¿Okay? Entonces, continuando, ¿ya?, en la parte de la política alternativa de financiamiento de activos circulantes, el capital trabajo, ¿ya?, yo tengo que tener claro que yo tengo el activo circulante se divide en dos conceptos: en activo circulante permanente y activo circulante temporal. ¿Ya? ¿Qué significa el activo circulante permanente? No cambia como resultado de las condiciones económicas o estacionales. Estos activos existen incluso en los ciclos de negocio de una empresa. O sea, ¿qué significa? Que optando una política, ¿ya?, yo voy a tener un activo circulante permanente. Eso lo voy a explicar en números más adelante. Ahorita lo voy a explicar en concepto, ¿ya? Entonces, es más o menos, si usted lo quiere ver de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, el consumo de luz, ¿ya? Usted va a tener un consumo de luz permanente, ¿ya? ¿Qué significa? Que todos los meses va a tener una base de consumo permanente de luz, de energía, ¿no? Pero a su vez, usted va a tener meses que su consumo de luz va a aumentar o va a disminuir, pero va a ser pequeño, ya, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, esos son los temporales, que fluctúan de acuerdo con las variaciones estacionales o cíclicas del giro del negocio. ¿Qué significa? Por ejemplo, hagamos el escenario. Yo normalmente consumo de luz, vamos en dólares, ¿no?, porque el kilovatio vamos en dólares. Consumo $100 mensuales de luz. Ese es mi promedio de consumo mensual. ¿Qué significa? Que ese es mi consumo permanente. O sea que permanentemente tengo que consumir $100 de luz. Pero ¿qué pasa cuando es la Navidad? ¿Qué pasa cuando es diciembre? Entonces, ¿qué sucede con el consumo de luz? Se me va a aumentar un poquito, ¿no? Se me aumenta un poquito. Esos son los consumos temporales, ¿ya?, hacia arriba. Pero también hagamos el escenario que yo me voy de viaje todos los años, tengo la costumbre de viajar un mes o hagamos el escenario 15 días en el mes de octubre. Entonces, ¿qué significa? El consumo de luz en el mes de octubre va a disminuir, ya va a ser un consumo hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy esos 15 días en la casa, entonces no voy a consumir mucha energía y va a bajar el consumo de energía. Entonces esos son temporales que en función a la ciclicidad o a la permanencia, ¿ya?, o a la actividad que tenga en el hogar, ¿no? Entonces esos son la parte temporal. Igualmente aquí el concepto de inventario, de activos circulantes.
voy a tener un activo circulante permanente. O sea, ¿qué significa? Que por ejemplo lo que yo dije aquí, ahorita ya me voy acá, déjenme copiar esto. Vamos a copiar todo esto hacia abajo. Ok. Lo que yo le decía, esta parte aquí, los activos circulantes permanentes, ¿ya? Está dado en la función de la política que usted vaya a optar, ¿no? Entonces, ¿qué yo digo? Por ejemplo, yo necesito 3 días de efectivo para la operación del negocio. Voy a dar crédito, 30 días de crédito, ¿ya? Y voy a tener inventario 45 días. Entonces, eso me dice que yo voy a tener un activo circulante en función a la política que opté permanente. ¿Qué significa? Que necesito tener 691.5 millones de dólares en el activo corriente, permanente. ¿Ok? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el mes de diciembre? ¿Ya? En el mes de diciembre, yo, hagamos el escenario que soy una empresa donde comercializa juguetes. ¿Ya? Entonces, al llegar al mes de diciembre, yo necesito incrementar mi inventario. Ya necesito aumentar el stock de inventario. ¿Por qué? Porque en diciembre voy a vender más. Entonces, ¿qué yo digo? Ok, ese inventario yo necesito tenerlo en 60 días. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué yo digo? Ahora, mi cuenta por cobrar, ¿ya? Como quiero vender, incentivar las ventas, entonces yo voy a aumentar el crédito que me pague 45 días. ¿Ya? Y el efectivo necesito tener para la operación de negocio 6 días. ¿Ya? Este está dado en función a la ciclicidad del mes de diciembre, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner mes de diciembre. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Ya? Digo que mi activo permanente, ¿ya? Es de 691.5 millones de dólares, pero en función de que estamos entrando ya a diciembre y mi empresa es comercializar juguetes, entonces esa ciclicidad del negocio, de la parte temporal, va a hacer que mis activos circulantes aumenten, ¿ya? Aumente de 691 a 983 millones, ¿no? Ese temporal en dólares, ese aumento, esa fluctuación en dólares representa 294.4, perdón, 291.4, 292.4 millones de dólares de incremento, o sea, de la parte temporal del negocio. O sea, esos son los activos temporales. O sea, que por la ciclicidad que está entrando el negocio, que es una ciclicidad hacia arriba, ¿ya? Hace que aumente el activo circulante, pero por esa parte del ciclo del negocio, ¿no? O sea, que se vuelve temporal, ¿no? Ok, es a nivel del mes de diciembre. Ahora, hacia arriba, ¿no? Hemos analizado hacia arriba. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? En el mes de enero,
esa temporalidad. ¿Ya? En el mes de enero, como ya estamos en enero, yo digo, la compañía va, ya en enero no va a vender juguetes, ya posiblemente se vaya a dedicar a cobrar nada más las cuentas, las ventas. Entonces la compañía aquí ya no va a necesitar tener 3 días, sino posiblemente un día de operación. ¿Ya? Y aquí posiblemente mis cuentas por cobrar ya no necesite tener 45 días, sino vuelva a 30 días. Y mi inventario ya no tengo que tener 45 días, sino va a pasar a 30 días. Entonces, una vez que pase el ciclo de las ventas, la actividad, del incremento de actividad, ya entra el ciclo de la disminución de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí la compañía no necesita tener muchos activos circulantes en vista que ya su actividad está hacia abajo, ¿no? Entonces comienza a bajar toda la necesidad de activo circulante. Entonces, esa disminución también se llama temporal, porque es parte de la simplicidad del negocio, ¿no? Por un momento el negocio necesita incrementar su activo circulante y por otro momento necesita bajar su activo circulante. ¿Ya? Entonces eso está en función a la simplicidad del negocio. Pero vemos que entre estos tres, la compañía tiene una base ya permanente, así permanente, de 534.8 millones de dólares de activos circulantes. O sea, ¿qué significa? En actividad alta o actividad baja, la compañía necesita mínimo tener activos circulantes 534.8 millones de dólares. Entonces, este es el criterio del activo circulante temporal y permanente, ¿no? Okay. ¿Tiene alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Duda, inquietud? Ninguna. No, profe. Ok. Listo, entonces vamos ahorita a seguir con la diapositiva. Ok, ya estamos viendo esta parte aquí, ¿no? Ya lo vimos a nivel de número. Entonces vamos ya a la parte de acá. Ok. Vamos a ver aquí ya en función a la política de financiamiento de activos circulantes, ¿no? Ok. Yo tengo, acuérdense que yo tengo dos políticas de activos, de política de capital de trabajo o de activos circulantes. O sea, una política de activos circulantes y esta es la política de financiamiento. Ok. Entonces yo necesito ver qué política de financiamiento voy a optar. Por un financiamiento bajo un enfoque agresivo, voy a nombrarlo rápidamente, bajo un enfoque moderado y bajo un enfoque conservador. Ok, entonces vamos con el primer enfoque, que es el enfoque agresivo. ¿Qué significa el enfoque agresivo? ¿Ya? Es una política que implica que todos sus activos fijos, todos los activos fijos de una empresa son financiados con un capital a largo plazo, mientras que una parte de los activos circulantes permanentes son financiados con fuentes
no espontáneo o de corto plazo, ¿no? Ok, ¿qué significa esto? Si nosotros vemos las gráficas, ¿ya? Aquí están los activos permanentes, que son los activos fijos, y los activos circulantes permanentes, ¿no? Ok, activos circulantes permanentes. ¿Qué significa eso? Que todo este de aquí parte del activo fijo y, o sea, todo el activo fijo y parte del activo permanente circulante, si usted ve aquí, es financiado con deuda a largo plazo, ¿no? Y con capital de contable o patrimonio. Y más pasivo circulante espontáneo. Ok, denme un ratito, 2 minutos para ver. Esto lo vamos a explicar en el número. Ok, entonces, ¿qué me dice la política de financiamiento bajo un enfoque agresivo? ¿Ya? Me dice que la totalidad de activos fijos, o sea, todo esto de propiedad, planta, equipo, ¿ya? Y parte del activo circulante permanente, que esto de aquí, va a ser financiado con deuda a largo plazo y capital de trabajo. O sea, todo esto va a ser financiado, ¿ya? Con pasivo a largo plazo y capital contable, o sea, con esto aquí, ¿no? Ok. Si le queremos dar gráfico, denme un ratito. Para que no se vea esto. Entonces, vamos con esta parte, con el primer escenario aquí. Ok. Entonces, me dice que aquí, ya, el activo circulante permanente, esto de aquí, hagamos el escenario que son 691.5 millones de dólares, ¿ya? Que es el activo permanente, ¿ya? Y el activo circulante, vamos a ver, voy a cambiar el esquema porque aquí no se va a explicar mucho. Arriba lo tengo copiado, no importa. No importa que lo borre porque arriba ya lo tengo copiado.
le voy a explicar primero el concepto para luego irme al Excel. Ok, a ver, vamos a explicar aquí, a ver, el enfoque agresivo, ¿ya? Si yo veo la gráfica, aquí me dice, vamos viendo primero el lado izquierdo, ¿ya? Me dice que aquí yo tengo mi activo circulante y mi activo permanente totales, ¿no? ¿Cuáles son los activos permanentes totales? Los activos no corrientes, y aquí están los activos circulantes. Ok, entonces aquí me dice, todo este aquí, el activo circular, el activo fijo, que es la parte aquí de la gráfica, ¿ya? Y el activo circulante permanente, ok, que viene esta parte aquí, ¿ya? Que va creciendo. Siempre los activos, esto va creciendo en función al crecimiento de la compañía, ¿no? No es lo mismo que usted esté vendiendo $100 que luego esté vendiendo 1.200 o $10.000, ya que crecen, los activos permanentes van creciendo conforme va creciendo la actividad y se vuelve ya permanente. Ok, entonces, ¿qué me dice aquí? Y aquí están los activos temporales, ¿no? Los activos temporales, acuérdense que es incremento por la temporalidad del negocio o por la ciclicidad del negocio. Entonces, ok, aquí están todos mis activos, ¿ya? Ahora, todos estos activos, ¿cómo lo voy a financiar? Que está en el lado derecho de la gráfica. Ok, me dice aquí que todo el activo fijo, o sea, todo este activo fijo y parte del activo permanente, o sea, no todo el activo permanente, sino parte del activo permanente va a ser financiado con deuda a largo plazo y capital de contable, ¿no? Que otra palabra es el patrimonio, o sea, con pasivo a largo plazo y patrimonio, ¿ya? ¿Ok? Ahora, parte del activo circulante permanente, que esta parte de aquí, esto de aquí, ¿ya? Más la parte del activo circulante temporal va a ser financiado con deuda a corto plazo o no espontáneo o pasivo no espontáneo. ¿Qué son los pasivos no espontáneos? Son los pasivos que no representan costos financieros, como cuáles, como proveedores, ¿ya? Esos son los pasivos. Impuestos, muchas veces la empresa se apalanca con impuestos. Es claro que con los impuestos que no entre en una etapa de atraso, porque ya eso sí que grava mora e interés y mora, ¿no? Que eso ya es diferente. Ok, entonces esto va a ser financiado con pasivo a corto plazo. O sea, ¿qué me dice la compañía? Que estos activos circulantes permanentes, parte del activo circulante permanente, que esta partecita de aquí, más los activos temporales, va a ser financiado con pasivo a corto plazo, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que la compañía aquí va a haber una presión financiera, ya un estrés financiero. ¿Por qué? Porque yo tengo este activo permanente que está siempre ahí permanente, pero lo voy a financiar con pasivo a corto plazo. Es lo que yo le dije, siempre lo parte a largo plazo tengo que financiarlo con pasivo a largo plazo. Entonces aquí va a haber un estrés financiero. Siempre la compañía va a estar en estrés de cómo conseguir ese dinero para poder cubrir ese incremento de activos, ¿no? Entonces aquí va a haber un estrés financiero. Es el enfoque agresivo. Vamos con el enfoque, primero con el enfoque conservador, ¿ya? El enfoque conservador, ¿qué me dice? ¿Ya? El enfoque conservador es un poquito incluso, aquí es lo contrario del agresivo, ¿no? Aquí me dice, aquí, los activos fijos, ya, más todo el activo permanente, circulante permanente, y gran parte del activo circulante temporal va a ser financiado con deuda a largo plazo y capital contable, o sea, patrimonio. O sea, todo esto va a ser financiado con deuda a largo plazo y
capital contable. En otras palabras, son los recursos permanentes, o sea, con deuda permanente, ¿no? O sea, y solamente los piquitos, esos picos, ya el pico de los activos temporales va a ser financiado con pasivo a corto plazo. ¿Qué significa aquí? Que la compañía, si opta con este enfoque conservador, la compañía va a estar relajada a nivel del estrés financiero, ¿no? No va a haber estrés financiero aquí, porque aquí está todo financiado a largo plazo. Incluso los activos temporales están financiados a largo plazo, ¿ya? Entonces la compañía va a estar relajada o no va a tener estrés financiero. ¿Cuál es el problema aquí? Que al tener pasivo a largo plazo me va a generar un mayor costo financiero. Pero a su vez esa disponibilidad de dinero que va a tener me va a permitir crecer en la operación de negocio, ¿no? Entonces ese es un pro y su contra. Entonces este es conservador. Ahora el moderado, vamos con la parte del enfoque moderado. Entonces el enfoque moderado, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente: todos tus activos fijos y todos tus activos permanentes, circulantes permanentes, lo vamos a financiar o se financia con deuda a largo plazo y capital contable. Entonces, aquí no va a haber estrés financiero, no va a haber ningún estrés financiero. ¿Por qué? Porque la parte, o sea, todo ese activo fijo y todo ese activo corriente permanente lo vamos a financiar a largo plazo y capital contable. Entonces va a haber ese recurso financiero a largo plazo, o sea, permanente también. Entonces no va a haber estrés financiero. El único estrés financiero que va a haber es el activo circulante temporal, que eso va a ser financiado a corto plazo o con deuda no espontánea, o sea, o con proveedores, en otras palabras, ¿ya? Entonces aquí no va a haber un estrés financiero. O sea, sí va a haber un estrés, pero solamente en la parte de la ciclicidad del negocio, ¿no? Ese incremento del negocio, que es donde yo voy a poder buscar financiamiento a corto plazo. Como es temporal, entonces no necesito financiarlo a largo plazo. Entonces ese es el enfoque moderado. ¿Ok? Listo. Entonces voy ahorita a copiar los tres enfoques. Ya copié el agresivo, vamos a copiar el moderado. Y vamos a copiar el conservador. Ese es lo que es de tu padre, ¿por qué no pasas? La morcilla cocinada, la calentaron por 5 horas para comerla. Se tomó una muestra de cerdo. Estás drogado, ¿verdad? Ahora bien drogado, ¿cuánto más grande está? Si le saltó, se llama. No soportó tu estima. Lo dice alguien que no come tabaco de un compañero. Soy el dirigente de un restaurante. Aquí en Londres, me hago cargo de un restaurante. Un consejo para ti, Jack. Si quieres vivir una larga vida, Enfoque de financiamiento de los activos circulantes, de los activos. Este es el balance, ¿ya? Analice el balance y dígame cómo está financiándose los activos, bajo qué enfoque: agresivo, moderado, conservador. estupenda.
A ver. Nadie. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ya, a ver, aquí está el balance que hemos visto, el balance que hemos tomado como ejercicio de la noche. Ok, analice el balance, déjenme eliminar esta parte de aquí para que no sea bonito. Analice el balance, ¿ya? Y en función del análisis que haga del balance, determine cuál es el enfoque del financiamiento de los activos. Si es un enfoque agresivo, conservador o moderado. ¿Ya? En función a lo que indica aquí la gráfica, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Conservador, creo. Moderado. Vean bien, miren, el conservador, vamos a ver el conservador. El conservador me dice que todos los activos fijos y todos los activos permanentes y pequeña parte del activo temporal es financiado a largo plazo. Yo estoy financiando todo eso a largo plazo, que es con deuda a largo plazo y capital contable. Si yo sumo estos dos valores aquí, bueno, estos dos valores me va a dar esto acá, ¿no? Entonces, si yo sumo, déjenme poner aquí un ratito. Si yo sumo mi activo, mi capital contable más mi deuda a largo plazo, me va a sumar 781 millones de dólares. ¿Ya? No cabe para financiar todos mis activos, ¿no? Como me dice aquí en el conservador. ¿Ya? En el moderado tampoco, ¿no? Este gráfico entraría en la parte del enfoque agresivo, pero bien agresivo. ¿Por qué? Porque mire, la totalidad del activo circulante, apenas casi la mitad es financiado con pasivo circulante. ¿Ya? Entonces acá el resto es financiado a largo plazo, ¿no? Yo diría que entraría en la parte agresiva. A ver, por cuestión de tiempo, lo dejamos hasta aquí. El día de mañana volvemos a analizar esta parte de acá para ya dejar claro el enfoque que está dado este balance, ¿no? Ahorita lo dejamos hasta aquí y mañana lo analizamos. Antes de cerrar, ¿tiene alguna inquietud?